Hola, esta vez antes de empezar, quiero decirte que si eres nuevo visitante de este canal y te interesan estos temas de reparación de televisores y equipos electrónicos, te invito a que te suscribas y actives la campanita, pues yo no subo videos de forma periódica y al activarla te llegará la notificación de inmediato cuando suba un nuevo video que puede ser de utilidad para ti. Bueno, hoy tenemos un televisor Philips, el modelo es el que aparecerá en su pantalla. Este televisor se dañó al estallar el transformador de la red de energía eléctrica que causó un apagón en toda la zona. La avería está muy probablemente en la tarjeta de poder o de voltajes. Para reparar estas tarjetas venden los kits de reparación de algunos modelos de esta marca Philips con las piezas que normalmente se dañan, pero no siempre se soluciona solo cambiando los componentes que vienen en estos kits. Yo les daré algunas recomendaciones que deben tomar en cuenta durante la revisión y antes de hacer las pruebas, pues de no hacerlo se pueden dañar de nuevo las piezas que se instalaron o trabajar con sobrecalentamiento y regresar por garantía. Yo decidí hacer este video pensando en los que no pueden hacer pedidos por internet o no tienen dónde conseguir este kit, que es algo caro comparado con el costo normal de las piezas. Yo les proporcionaré los equivalentes que pueden usar para que compren estos componentes de manera individual y con esto tendrá un costo aproximado de 10 veces menos de lo que cuesta el kit. También será útil la información de los equivalentes para los que no tienen dónde comprar repuestos electrónicos y así podrán reparar el televisor con piezas recuperadas. Comenzamos. Por el momento no mediremos voltajes, desmontamos la tarjeta de poder, ya la tengo aquí, ya chequé el fusible, está en buen estado y la resistencia 602, que es esta de 2.7 ohms, está abierta, lo que indica que hay un cortocircuito. Revisando visualmente, por la parte posterior se encuentra el diodo 607 quemado, ya lo retiré. Y quitaré la resistencia abierta. Ahora quitaremos el FET principal, que es este, es el Q601 y viene marcado con el número TK6P60W. Ya tenemos desmontado el FET principal, vamos a probarlo, esta vez con un multímetro análogo en la escala de X1K. Vamos a probar entre sus terminales. Vemos que ahí miden. Entre estas otras también tenemos que está completamente en corto. Ya vimos que retiramos el FET principal y está completamente en corto. Ahora todos los componentes que les voy a señalar por las dos partes con un círculo rojo los vamos a retirar de la tarjeta. Los podrán checar, pero en definitiva hay que cambiar todos los señalados de preferencia, aunque midan correctamente. Yo no les mostraré las mediciones para ahorrar tiempo. Ya retiramos todas las piezas. Como les comentaba, en esta ocasión cambiaremos todos los componentes marcados, aunque midan bien, pero en general, en otros casos, cuando prueben los componentes, siempre es conveniente retirarlos de la tarjeta, pues si están conectados al circuito, las lecturas pueden ser erróneas. Bueno, aprovechando ahora que quitamos todas esas piezas, vamos a checar las demás piezas de montaje superficial que restan en el primario de la fuente. Con los otros componentes desconectados, puedes probar estas piezas de montaje superficial sin quitarlos y si encuentras alguna diferencia notable respecto a sus especificaciones, debes retirarlas también para comprobar su estado.
ya que verificaron si encontraron dañadas, cambiarlas y poner especial atención a los condensadores de superficie también, ya que he detectado averías en condensadores de superficie en estos televisores. Es bueno revisarlos visualmente. Si tienes un microscopio digital, qué bien. Si no, pues solo con un lente de aumento. Yo uso uno como estos y he detectado que en ocasiones se fisuran y a simple vista no se nota. Esto hace que el circuito trabaje desbalanceado y se vuelvan a dañar las piezas ya instaladas. Para reemplazar estos condensadores, si llegan a encontrar uno en corto o abierto, deben de consultar el esquema de la tarjeta. Yo no lo tengo. Si alguien tiene esa información de este modelo de televisor y puede compartirla en los comentarios, se lo voy a agradecer. Vamos a comenzar con el reemplazo del FET principal, el Q601. Aquí les dejaré sus datos como referencia. Es un MOSFET de 6 amperes a 600 voltios. El reemplazo que se utilizó en esta ocasión es el 60R580P. Yo recomiendo usar esta presentación ya que es más común y se puede adaptar fácilmente en la ranura prevista ya en la tarjeta en la posición que se ve en esta foto. Esta es la vista por la parte posterior. Estos son sus datos. Es un MOSFET de 8 amperes a 600 voltios. Aquí tienes otros posibles reemplazos que puedes usar. Por último, agregaremos un disipador de calor. Ahora vamos a enfocarnos a la sustitución de los transistores Q602, que está marcado como BKD, con las siglas BKD, es de montaje superficial, y el Q621, que viene marcado con las siglas ALG o en ocasiones como DAGB. Esta es su posición en el circuito. Como les comento, son de montaje superficial y aquí están sus datos. Este es el que tiene las siglas BKD. Esta es su descripción y este es el que está marcado como ALG y en algunas otras ocasiones viene con las siglas DAGB. Les mostraré cómo reemplazar estos transistores de montaje superficial por unos convencionales. Aquí les dejo un listado del reemplazo ideal de acuerdo a los datos de los originales con algunas otras combinaciones. Para el Q602 el transistor más cercano es el C3203 en esta presentación. Aquí están sus datos. Y para el Q621 el ideal es el C5344. Aquí también dejamos sus datos. Esta es la forma en que se deben de conectar. También podemos usar el transistor marcado como P1 de montaje superficial. Es un transistor muy común que podemos recuperar de otras tarjetas. Los que yo utilicé en esta ocasión fueron los que aparecen en la foto, ya que no pude conseguir el C5344 y usé el MPS 2222A. Estas son las presentaciones de los transistores. Y aquí las especificaciones del MPS 2222A. Hay una variante en el orden de los pines y esta es la forma de conectarlo. En estas fotos se puede ver la forma en que se instalaron. En el optoacoplador y el AS431 no tendrán ningún problema para sustituirlos. En el caso de los diodos Zener, para el diodo 608 y 607 solo encontré esta presentación a 1 watt y así se instaló el diodo 607 de 27 voltios. En el diodo 608 no habrá ningún problema en su montaje. Aquí les dejo los datos del condensador 606 para que puedan sustituirlo. La resistencia 611 es de 0.36 ohms. Y el diodo 654 que se encuentra en el secundario de la fuente, lo marqué en azul, pues si mide bien lo pueden dejar así.
Todos los componentes están ya instalados. Es conveniente realizar las primeras pruebas protegiendo la tarjeta en la entrada de la corriente con un cable o extensión con foco. Vamos a proceder a medir los voltajes en el secundario de la fuente. Ojo aquí, estos son de 13 y 21 voltios. Y en modo de espera debe medir un poco más de la mitad de cada voltaje. Este se debe ajustar al voltaje señalado después de oprimir el botón de power. Vemos que en la fuente de 13 voltios mide 8.7 voltios y en la fuente de 21 voltios marca 13.7 aproximadamente. Parece que todo está bien. Vamos a instalar la tarjeta. Está instalada, conectaremos y checaremos que los voltajes sean correctos. Colocamos la punta negra del multímetro al chasis, tierra chasis, y vamos a verificar los voltajes con la punta positiva. Vamos a oprimir el botón de power. Aquí tenemos 8.2 y después de encender está marcando 13.2. Y en la fuente de 21 voltios tenemos 21.3. Solo queda checar que no se sobrecaliente el MOSFET principal. Y eso sería todo. Bueno amigos, ya quedó listo el televisor. Espero que les haya gustado el video. Si es así, apoya el canal dejando su me gusta, su pulgar arriba y comparta para que llegue a más personas. Hasta la próxima.